Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desnudos el podcast. Hoy vamos a hablarles un poco, Jorge va a hablarnos un poco de él, de su fondo, de su infancia, su adolescencia, hasta cierto nivel, donde llega a la universidad y nos va a contar un poco más sobre él, sobre su esencia, sobre su ser, para que pues estemos más conectados con esto. Entonces, hola, Hola. ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos veíamos, ¿no? Entonces, Bueno, cuéntanos. uf, me cuesta hablar un poquito de mí mismo, pero bueno, yo sé que ahorita se me suelta la lengua. Bueno, soy Jorge Jiménez, eh, bogotano, nací en el 83, igual que tú, bogotano también. Te faltó esa parte en el capítulo anterior, pero bueno, ya está establecido. Mis papás son por fuera de Bogotá. Mi papá es de Tuluá Valle y mi mamá es de Ibagué, y yo nací acá. Y tengo un hermano mayor, mi hermano Hernán. Él vive ahorita en Estados Unidos. Bueno, ahora sí voy a contar un poco. Mi infancia fue una infancia distinta, digámoslo, al común, porque pues mi papá es policía. eh, entonces cada año se mudaba de ciudad. Mi primer recuerdo, el primero que yo tengo, que mi mamá me dice, no, eso usted no lo puede recordar, pero no hay fotos de eso ni nada, así que lo tengo que haber recordado. Es de dos cosas. Uno es un escritorio gris de metal, de los que uno tocaba y sonaba como de lata, eh, que tenía un archivador que yo no podía abrir. Solo me acuerdo de eso. Y otro era que yo me acuerdo que la vecina del frente era una señora pelirroja. Y mi mamá me dice, pero eso es de Popayán. Yo viví en Popayán cuando tenía 2 años y medio. Hace mucho tiempo. El primer recuerdo que yo tengo es del escritorio gris y de la señora del frente que tenía el pelo rojo, rojo, rojo a lo Fanny Mickey. Yo fui. Es más, si yo la recuerdo, la que veo ahí es a Fanny Mickey, porque pues es la única figura que yo reconozco más o menos así, pero claramente era otra señora. Sí, es la característica que te quiero. Sí, tal cual. Eh, Pasé por Popayán, después pasé por Medellín otro año, eh, después, en 2 años en Medellín, cuando yo era chiquitico, 4 o 5 años. Después mi papá fue director de la policía, del director de la escuela de cadetes, creo que se dice, ¿no? Ok. Escuela, bueno, una escuela de policía en un pueblo en Boyacá que se llamaba Santa Rosa de Viterbo, un pueblito. Y lo chévere era que estaba el pueblito acá y acá quedaba como la escuela, una cosa gigante como de hectáreas y hectáreas. Y era, pues yo era chiquito, entonces era muy divertido como vivir también como en esa libertad de estar al aire libre, tener pasto, bosque al 100, convivir con vaquitas, con cabritas, porque todo eso lo tenía ahí. Y pues yo era el hijo del director, entonces pues yo era el consentido donde me vieron como, ay, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Siga, baje, lo que quisiera. Podía llegar a la cafetería y pedir algo y me lo daban, podía hacer lo que yo quisiera, así como tú en el colegio, yo en la escuela. Yo era chiquito, entonces pues no me acuerdo de muchas cosas, pero me acuerdo que la pasé rico allá. Ahí mi papá tomó un curso de criminalística en España, entonces nos fuimos todos para Madrid y viví un año en Madrid. También yo era chiquito, 6 7 años, así que no me acuerdo de nada. Así como tú dices, uno está en su burbuja de niño, entonces pues no, a mí no me interesaba conocer la cultura española, ni la historia, ni la arquitectura, ni nada. Yo era, lo que quería era ir al Corte Inglés, que se llama ya como el éxito de acá, a comprar muñequitos y carritos, era lo único que me interesaba. Lo chévere de allá de España es que cuando llegamos, a mis papás le dijeron como, no, no meta a sus hijos al colegio porque van a perder el año. La educación es tan distinta entre Colombia y España que los niños van a entrar a estudiar y no van a entender nada. Se van a perder terrible y van a perder el año, así que no les va a servir de nada que estudien acá. Así que tuve un año sabático en España, de estar de vacaciones durante un año. Tuve cursos de inglés. Mis papás como tenemos que poner a tus niños a hacer algo. Entonces nos metieron a cursos de inglés. ¿Y era porque eran más avanzados? La verdad no sé. Creo. No sé si eran más avanzadas o si simplemente el sistema de educación era tan distinto que, por ejemplo, tú sabes que, por ejemplo, los chinos suman y multiplican y dividen de una manera distinta
a la educación de nosotros. Pero las matemáticas son las matemáticas. O sea, llegan al mismo resultado, pero No me paró perfecto. la verdad no sé si eran más avanzadas o si simplemente el sistema de educación era distinto, pero el caso es que nos dijeron eso y nos dieron como, mira lo que le pasó acá, y nos mostraron como los antecedentes de todos los que habían ido a hacer lo mismo y todos los niños habían perdido el año. Entonces, pues nosotros no estudiamos durante ese año. Después volví a Colombia y llegamos a Bucaramanga, vivimos un año y ahí mis papás me metieron a un colegio que era el Colegio San Pedro Claver, jesuita, y quedaron encantadísimos con la educación jesuita. No, que los jesuitas son una maravilla, que la educación es genial, bla, bla. Así que cuando ya mi papá se retiró de la policía y llegamos a sentarnos en Bogotá, entonces entré al Colegio Jesuita de acá, Bogotá, San Bartolomé, y de ahí me gradué. Duré desde sexto hasta 11. Así que pasé por muchos colegios, pasé por muchos amigos en mi infancia, muchas despedidas. Así que poco a poco como que me fui dando cuenta que era mejor no tener amigos muy cercanos. Digamos, desde chiquito, sí que yo lo hiciera consciente, ahora que lo pienso, no tuve un mejor amigo nunca. Para no sufrir cada vez que te Supongo, sí. Entonces nunca tuve así como, uy, mi amiguito de la infancia, no, nunca. Ah, bueno, me faltó. Después de Bucaramanga, a mi papá lo trasladaron a Santiago de Chile. Y en Santiago también estuve un año. Y ahí sí tuve un amiguito, súper buena onda. Lo chévere de allá también es que nos dijeron la educación chilena es buenísima, tanto la pública como la privada. Mis papás iban, como te digo, con esta obsesión por el colegio, por la educación jesuita. Entonces, no, tienen que entrar al colegio jesuita de Santiago. No me acuerdo cómo se llama. Algún santo, pero no me acuerdo. Hice el examen y no pasé. No, le faltaron 2 puntos para entrar, entonces no puede entrar. Pero si tú eres una brillante. Pero seguramente pasó lo mismo. O sea, seguramente el sistema de educación era distinto o tal vez estaban adelantados. Yo me acuerdo de estar viendo cosas de matemáticas y decir como, ¿qué es eso? Yo nunca lo he visto. Entonces creo que sí había cambios. Seguro. Así que bueno, estudié en colegio público. Alguien le dijo a mis papás como, este colegio público, es bueno, es chévere. Entré ahí y ahí tuve como mi primer amiguito de la infancia, que eso ya fue como a los 11, 12 años. Mi primer amiguito, Pedro Paredes, me acuerdo que se llamaba, súper buena onda el man. Y era de los que, o sea, el chino era mayor que yo, era mayor que todos porque había perdido como 2 veces el año, entonces era el grande del curso y yo era el alto del curso. Entonces como que los dos éramos los más altos y yo creo que fue una de las cosas que nos llevó a volvernos amiguis. Y ahí ya, bueno, súper chévere la infancia con ese chino. Igual fue un año también. Y al año volví a Bogotá. Y ese sí la sufrí. Yo creo que también ya era más grande. Entonces pues me daba más cuenta de cosas. Y ese sí lo sufrí. Lloré bastante cuando me mudé a Bogotá de nuevo. Porque era como, ay, a Bogotá, si allá no hay nadie. Bueno, estaban mis primos, estaba mi familia. Pero pues no estaban mis amigos, ¿sí? Y tú sabes que en esa época lo más importante para uno es eso. Comer completo en Santiago. ¿Sí? ¿Comían esas cosas? Yo nunca comí completo en Santiago. No sé por qué. No tengo ni idea. No me gusta. No, mentira. Y ya regresé acá y ahí ya me quedé hasta 11 en el colegio. Y justo cuando te escuchaba a ti en el capítulo pasado que decías como que no sabías qué hacer con tu vida cuando estabas en 10º 11, tal cual, me pasó exactamente lo mismo. Em, pues el departamento de psicología nos hizo el examen de orientación profesional, y agarraron y me miraron todo eso y me dijeron, mire, lo único que usted no puede estudiar porque no sirve para eso es historia. Porque acá claramente dice que a usted no le gusta la historia. Cosas que yo no sé si es que, bueno, eso después lo hablo. Pero me dijeron como, pero también vemos un poquito de inclinación hacia las ingenierías. Porque usted es bueno para las matemáticas, para el raciocinio, para el razonamiento abstracto, todo eso. Entonces podría ser interesante una ingeniería o una administración de empresas. Y yo decía, "Uy, no, qué mamera, o sea, sí, yo sé hacer los cálculos, pero no quiero hacer cálculos por el resto de mi vida, no me interesa". Entonces decía, no. Y en esa época fuimos a cine, ¿de acuerdo?
Íbamos creo que con mis dos mejores amigos en esa época. Nos fuimos a cine y había una chica que iba sola. Iba con su cuadernito así. Y nosotros como, porque hay una chica que viene sola al cine. Bueno, a mí se me hizo raro. Yo tenía por ahí 15, 16 años. Y esta mujer tenía por ahí 18. O sea, una vieja grande para nosotros y una señora. Con un cuaderno entrando a cine sola. Y nos pusimos a hacerle visita como, hola, ¿qué más? ¿Qué haces? O sea, ¿por qué vienes a cine sola? Me dijo, no, que es para una tarea. Para una tarea. Sí, es que resulta que nos empezó a explicar que tenía que entrar al cine a ver qué comerciales estaban dando antes de empezar la película. Y entonces todos quedamos como, pero cuéntanos más. Entonces nos empezó a explicar que ella estaba estudiando publicidad y que se trataba de esto y de lo otro. Y yo dije, ¡ay, tan chévere! Todo eso me sonó bonito, me parecía divertido. Y me empezó a explicar, pues, de qué se trataba la publicidad. Y yo dije, esto me gusta. Una vez empecé a investigar, pues mis dos opciones eran la Tadeo o el Poli. Cuando vi el Poli y hablaban de marketing también, yo dije, no, acá también hay algo más chévere aún. O sea, no solo es la publicidad, sino que también hay una cuestión un poco más empresarial que puede sonar más interesante aún. Y fuera de eso, realmente, para ser cierto, a nosotros, no sé si te acuerdas, a nosotros nos dieron un VHS. O no sé si, no me acuerdo si se lo daban a uno por entrar a la universidad o si uno iba y pedía información y le daban a uno un cassette. Ay, sí, creo que sí. Y que además, otra cosa que me acordaba un montón es la valla de los monitos. No, pero No, eso estaba dentro del cassette. Ajá. ¿Es eso? Sí, era un cassette, un VHS. Me acuerdo que lo puse para verlo. Yo ni siquiera había ido a la universidad porque como que cuando yo fui, me atendieron abajo en la séptima. Me dijeron como, sí, acá está toda la información. Y me la pasaron y yo, ok. Y cuando yo vi el VHS y empiezo a ver el campus del Poli, empiezo a ver que queda en la mitad del bosque, las casitas con tejas, me pareció divina la universidad. O sea, físicamente también me enamoró. Entonces, también fue una gran influencia para mí el campus del Poli porque me parecía muy bonito. Y ya, decidí entrar a estudiar marketing y publicidad. Mis papás me dijeron, hágale, todo bien. ¿Por qué? Porque había un antecedente que era mi hermano. Mi hermano ya había pasado por la tragedia de contarle a mis papás que no iba a ser ni ingeniero, ni médico, ni abogado. Que eso sí, bien chapaditos a la antigua en cuanto a eso, mis papás antes. Que era, usted tiene que ser o médico, ingeniero, abogado para salir adelante. Sí, algo que le dé. Entonces, mi hermano me abrió como las puertas a poder elegir lo que yo quisiera, porque es mayor, y él decidió estudiar cine, realización de cine y televisión, así que después de eso, pues que yo llegara y dijera como voy a estudiar mercado y publicidad, La carrera más seria del mundo. pues va bien. Acá no hay ningún problema. Y sí, sí lo es. Así todo el mundo, bueno, ¿Qué? así Ah, la carrera del mercado de publicidad sí es seria, solamente que uno se ríe pues sí, claro. por otras cosas, pero ya hablaremos de eso. Tal cual. ¿Qué más te cuento? No, creo que más o menos ahí cuento mi historia biográfica hasta el momento de la universidad, que es Ok. hasta donde queremos llegar. Pero entonces yo quiero saber qué gustos tenías durante tu niñez que tuvieras así como muy reflejados musicalmente, de cine, algo que no hablé en el pasado capítulo, pero uno va pensando ahí mientras tanto. Entonces, ¿qué tipo de música te gustaba? ¿Qué era lo que más? ¿Y qué le influyó? ¿Qué? Eh, a ver, de niño. No, pues es que de niño, pues música de niños, claramente. Estando en España, me acuerdo que vi el show de Xuxa. Sí, Xuxa iba a España y hacía conciertos y había un programa por la noche o por la mañana, ya no me acuerdo, que se llamaba como... y no recuerdo cómo se llama. Claro, pero ella iba a otro programa infantil de allá. Y ahí yo la conocí. Después empezaron a transmitir el show de Xuxa. y que aquí había una copia que se llamaba Claro. Xiaomi. Acá estaba Nubeluz. No, Y Nubeluz era peruana. Pero, como te digo, mi infancia, pues gran parte de mi infancia fue allá.
O pues la primera, como la primera imagen que yo tengo de algún tipo de artista es Xuxa. Entonces amaba a Xuxa. Me compré el cassette de Xuxa, no paraba de verla, era genial, yo la amaba, así, me encantaba. Em, O sea, tenías perubólica. no, O eso ya era cuando éramos más grandes. yo nunca tuve, mira que esa es una cuestión que yo me doy cuenta que marcó la infancia de mucha gente y la cuestión es que yo nunca tuve parabólica con canales peruanos. Entonces todo el mundo habla de su infancia y dicen, no ve luz. Y yo nunca me vi luz en la vida porque era por parabólica. Después la empezaron a pasar acá, pero, o sea, acá en Colombia, pero ella había perdido completamente el interés por eso. Así Ya, que, ya tenía 40. sí, más o menos. Eh, Así que no hubo eso. Hay un punto que quiero saber es ¿cuál era tu canción favorita de niñez? Mi canción favorita de niñez. Ahí tenemos un punto juntos. Y eso se volvió a hablar a mí. De niñez así, cosita, chiquitico. No, ¿La suavecita te suena? pero la suavecita no era de chiquitico, chiquitico. O sea, estamos a tiempo. Tú me dijiste, que esa era tu canción favorita. Y esa era mi canción favorita. Y ese fue un punto en el que nuestra canción favorita, niñez. Pero es que la suavecita a mí no me marcó cuando era niño, sino ya cuando fui un poquito más grande. Yo sé que ya era vieja. ¿Cómo se dicen? No, grande, grande. A los 20, ponle. Que yo empecé a ponerla por vivir en Argentina. Amigos en común y todos dijimos, ¿se acuerda de esta canción de la suavecita? Y todos, sí. Y ahí se convirtió en una canción que para mí ya empezó a ser relevante porque era una canción vieja que todos los que estábamos ahí la teníamos en común. Claro. Pero cuando yo era chiquito, chiquito, la verdad, la suavecita pasó por un lado. Mira, ¿sabes qué sí me marcó cuando yo tenía 12, 13 años? Sí. Un poquito menos. Me encantaba Los Fantasmas del Caribe. ¿Te acuerdas o no? Sí, me Eso suena. la de, hey, Tú, muchacha, ¿viste? esa me encantaba. Un beso. Ay, mi papá me llevó una vez a ver a las chicas del CAN que se presentaban en la séptima. Eso es una maravilla de vivir en Bogotá. Y mi papá, wow. Y me montaba en los hombros y viendo ahí. No, no. Cuando yo era chiquito y yo escuchaba a las chicas del CAM me parecía horrible. Y decía, "Uy, esto es horrible, quiten eso, por favor." Eh, Mis papás, bueno, mira, mi familia, o sea, mi familia paterna, toda o casi toda, vive en el Valle del Cauca. Y mi familia materna, toda o casi toda, vive acá en Bogotá. Entonces, prácticamente mi familia siempre ha sido la bogotana. Cada 2 o 3 años vamos y visitamos a los tíos en Tuluá, en Buga, en Palmira, en Cali. Pero después el resto del tiempo estoy acá. Así que cuando yo hablo de un primo, si hablo de un tío, de lo que sea, son por parte de mamá. Y mi familia materna siempre ha sido, hasta hoy, muy rumbera. Les encanta bailar. Entonces, ahorita ya no tanto, pero antes te digo, hace 10 años, no tan allá, hace 10 años, cada cumpleaños que había era rumba. Y entonces ponía música al 100. Entonces, yo aprendí a bailar desde los 12 años, salsa y merengue. Pues salsa y merengue a lo rolo, pero bien. Sí, que un rolo dice, uy, pero usted baila bien salsa, usted es caleño. Y un caleño me va a decir como usted no sirve para nada. Tal cual, estoy en ese punto. Eh, entonces me acuerdo desde chiquito de estar escuchando pues salsa al 100. Lo mismo mi papá y a mi mamá, mi mamá es del Tolima. Entonces le encanta toda esa música de Garzón y Collazos, de Bambuco. Eso sí, eso es lo que te decía a mi Sí. papá. Pues, sí. Eh, Mi papá también le gusta eso y le gusta la salsa también. Y a mi mamá también le encanta bailar. Así que pues siempre ha estado como en la música bailable presente desde los 50, que no se llamaban los 50 de Joselito en esa época, tenían otro nombre. Ya ni me acuerdo cómo se llama el artista, pero era esa música de diciembre que siempre sonó. Ok. em, la salsa, Los cañonazos. los 14 cañonazos bailables. Tenía una tía que es súper, esposa de ti, que es súper, ¿cómo se dice eso? Que le encanta la música, pero ella es melómana. Entonces tú vas a la casa de ella y tiene toda una pared así llena de CDs. Y ella dice, yo a mí no me voten, por favor,
mi equipo de sonido con CD, porque es que lo que a mí me gusta poner es CDs y buscar la canción, y yo ya sé que de este disco la 14 y la 8 son las mejores, y las pone. En cambio de este disco, así, ella me encanta. Ella fue una de las que me enseñó a bailar también. Entonces, la música bailable siempre estuvo presente durante toda mi infancia y adolescencia. Como te digo, novenas, todas. En todas las novenas las bailábamos, cumpleaños, todos los bailábamos. Eh, de ahí, claramente una súper influencia musical de Ok. parte de, pues, tanto de papás como de Y familia. que te guste tanto la rumba. Y que me guste tanto la rumba. Tal cual, me encanta salir, me encanta bailar hasta el amanecer. Me parece lo más divertido del mundo. Borracho, borracho está. También. Y claramente la cultura de acompañar todo con un traguito siempre estuvo en mi familia. Así que pues también ahí está. Me encanta también un coctelito, un traguito para pasarla bueno. Me parece genial. Eh, Me acuerdo también, eh, creo que estábamos en Medellín o en Bucaramanga y mi hermano llegó con un disco, un LP. Dijo, venga, le voy a enseñar algo. Mira que eso es lo bonito, por ejemplo, que lo que yo te decía, que siempre hay alguien que te enseña cosas. Lo bonito que tener un hermano mayor, que tú no tuviste eso. Yo era la influencia Claro, para él. tú fuiste la influencia para ellos. Mi hermano fue la influencia musical para mí. Me enseñó un disco que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero era de los Hombres G. Ay, Allá terminando los 80s, ponle 89, 90. Yo chiquito y él ponía el CD, el LP y ponía la agujita y sacaba el libro y nos poníamos a leer. Y estaban grandes éxitos. Hombres G se llamaba. Y ahí conocí un poquito de lo que era el rock en español. Empezando muy chistoso, empezando por el rock español y no el americano, digamos así, o sea, no el argentino, no el chileno, no. el mexicano. Claro, que sería como lo más lógico que me llegara a mí primero, pero lo primero que me llegó a mí fue eso, o sea, es el primer recuerdo que yo tengo en rock, digámoslo así, en español, es Hombres G. Sí, pero eso tiene sentido porque eran como lo más sonado en el momento así Sí, seguro. y no había redes ni nada como para poderla distribuir. Entonces eran primero españoles, segundo los mexicanos y terceros argentinos, creo. No sé, sí. Algo así. Ahí entre mexicanos y argentinos se dan duro, pero pues sí, o sea, en los 90s, no tengo ni idea. Pero bueno, ese es mi primer encuentro con música que no fuera como de la familia, ¿sí? Como Sí, la música popular de colombiana. Sí. colombiana, que es. Eh, Ese fue mi primer encuentro con la música ajena, digámoslo así. Fue Hombres G. Y de ahí para adelante me empezó a gustar un poquito más el, el rock, pero la verdad nunca fui el gran amante del rock en español, como por ejemplo a ti te encanta. Sí. A mí me gusta, pero yo soy mucho más popero. Me encanta el pop. Me gusta mucho la balada también en inglés. Eh, pero me acuerdo de Hombres G. El primer CD que yo me compré fue el de Shakira. Ok. El primero grande que ella tuvo. ¿Cómo se llamaban? Sueños Blancos. Pies descalzos, Sueños Blancos se llamaba. Y pues no solo fue la música en la que influenció a mi hermano, sino también pues el cine. Él empezó a estudiar cine. Claro, eso ya fue un poquito más grande, pero él empezó a estudiar cine y llegaba, me acuerdo que llegaba con sus tareas, ¿no? Hoy tengo que ver a Stanley Kubrick. Hoy tengo que ver a Ingmar Bergman. Hoy tengo que ver a David Lynch. Y yo veía toda esa música, todo ese cine, y yo estaba acostumbrado, como yo te decía la otra vez, es que yo cuando era chiquita me encantaba Titanic. Titanic. Yo amaba Titanic, yo era o sea, sí La era 3D. hasta en 3D, o sea, no la fui a ver ahorita fue porque se me pasó. Eh, pero en esa época, o sea, cinearte que llamaban en esa época, el cine independiente, lo que fuera, yo lo veía y yo decía, no, ¿qué es esto tan aburrido, tan asqueroso? No entiendo cómo le puede gustar eso a alguien. Claro, yo era pequeño, o no tan pequeño, tal vez ya con 14, 15 añitos, que tal vez ya podría tener un poco más de gusto, un poco más de análisis, pero yo había sido criado, o yo me había criado también a través de la cultura pop, muy pop, entonces no me interesaba eso, para nada. Pero me quedo ahí. Después yo veía la obsesión de mi hermano por Stanley Kubrick y empecé a ver, me vi La Naranja Mecánica,
me vi Full Metal Jacket, me vi The Shining, y como que empecé a encontrarle un poquito de gusto, empezando pues porque estaba mi hermano al lado diciéndome como, es que mire, cómo la mirada de la persona cambia. La parte más técnica. Claro, tal vez también porque necesita un poquito de educación, así como, ven, te explico qué trata la película, porque si tú te ves, no, hay películas que yo todavía veo y todavía no entiendo y todavía, por ejemplo, está Eraserhead de Lynch, que yo todavía no la entiendo y no me interesa entenderla porque es como demasiado densa para mí. Digo, no. Y pues no tienen que forzarse. Pero ya hay otras películas, por ejemplo, las de Stanley Kubrick, que él me empezó a explicar cómo mira la primera parte, cómo cambia su mirada a la típica mirada de villano de Stanley Kubrick, cómo el cambio del personaje fue desde una inocencia hacia una maldad macabra, bla, bla, bla. Cosas que tal vez yo no me hubiera dado cuenta si lo hubieras visto como, bueno, vamos a ver Titanic otra vez y me pone una de esas, yo digo, pues malísimo. Pero pues hubo una educación, gracias a mi hermano, que me hizo interesarme un poquito más por el cine y por cómo hacer cine. O sea, que yo lo veo a él y yo pues lo he acompañado mucho a rodajes y cosas así. Y veo cómo es la iluminación ahora, qué tal está el guión, el escenario, el arte que tiene la película. Como que no, nunca voy a decir que soy experto en cine, nunca lo voy a decir porque cualquiera que sepa un poquito de cine me calle con dos frases, pero por lo menos me interesa y me interesa aprender mucho más. Y eso, pues gracias a mi hermano. Y la pasión por la lectura, a mí me encanta leer, me parece de las mejores actividades que puede haber en el mundo. Y me acuerdo que desde chiquito era así. O sea, mi mamá me cuenta que cuando yo tenía 6 7 años me decían, bueno, ¿qué quiere hacer? Claro, jugar Nintendo un buen rato. Y después le decía a mi mamá, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Y claramente pues era literatura infantil, pero me encantaba. Y eso creo que también, pues, tal vez yo no lo vi directamente porque nunca vi, en mi infancia nunca vi a mi papá leyendo directamente, pero él sí tenía la biblioteca gigante con todos los libros que ya se había leído. Y me acuerdo que él me decía es que como yo me metí de policía, a mí me encantaba la novela policial. Entonces le gustaba mucho Agatha Christie, que era como su autora favorita. Y yo dije, pues voy a empezar a leer un poquito sobre esto. Y empecé a encontrar como más gusto en distintas partes de la literatura mm, que no conocía. Cuando yo era chiquito, pues claramente solo eran los típicos libros que no le mandaban en el colegio, que era La Redacción, Angélica, el cuento de la Principito. ratoncita niña y el Principito, sí. Y el Popol Vuh. Ah, ese era más grande. Ya era más gratis y ya era un poquito más aburrido. Pero No era chévere. el Popol Vuh. Sí. Eh, mira, otra cosa que te quería contar, no sé si tenga algo que ver con lo que estamos hablando hoy, pero no, sí tiene que ver. Cómo influenciaron también mis profesores. Y no fue para bien, desgraciadamente, sino para mal. Los profesores noventeros. Sí, o sea, me acuerdo de mis profesores, las dos profesoras de filosofía que yo tuve, yo las amé con toda mi alma. Una de ellas fue con las que leímos El Mundo de Sofía. ¿Te acuerdas? Un mamotreto así. Que todo, me acuerdo que dijo el primer día y faltando una semana para que se acabara la... No, El Mundo de Sofía era una historia, un libro así de gordo, que era Sofía, una chica que se encontraba con, ya ni me acuerdo, pero se encontraba con un hombre o algo así, y esa persona le empezaba a explicar sobre la filosofía, y le empezaba a contar todo sobre, desde Platón y Aristóteles hasta filosofía moderna. Sí. Y era como cartas, no me acuerdo cómo era, pero era muy bueno el libro. Y me acuerdo que yo me lo leí, o sea, todo el mundo se compró el análisis, ¿te acuerdas de esos libros amarillos y morados que eran así? Tenían el resumen. El resumen. Uy, le hacen un día antes. Sí, tal cual. Yo me leí todo el mundo de Sofía porque me encantaba. Pero al mismo tiempo tuve profesores de sociales o de historia que hacían la clase muy aburrida. Y por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba, lo que tú dices, por eso me acordé del Popol Vuh. Yo decía, uy, qué jartera, no. Y después que pasó el tiempo y yo ya me gradué del colegio, que después me dijeron, no, a usted no les gusta la historia porque se le nota. Y después me di cuenta que me encanta la historia. Cuando yo estuve viviendo en Argentina, ya grande, me di cuenta que lo primero que yo quería saber era la historia de donde yo estaba, de qué se trataba, cómo había sido. Y después cuando regresé a Colombia dije, así como lo hicieron en Argentina, quiero hacerlo con Colombia. Y empecé a leer libros de historia colombiana porque me parecían
geniales y me parecen súper divertidos. Entonces, que alguien te diga que no te gusta algo cuando eres chiquito, pues puede joderte en la vida. Claro, claro, te deja pensando como, sí, no, yo fui negado para lo que pasaba, lo que te contaba en el capítulo pasado con mis profesoras. Sí, tal cual. Así es. Pueden castrar muchas Sí. cosas que... Y uno termina creyéndoselo. Me acuerdo de decirnos que a mí no me gusta la historia. Y después, poco a poco, me di cuenta, "Oiga, pues es que sí me gustaba y siempre tuve esa curiosidad, pero nunca me la hicieron amena o nunca tuve como el empujoncito o que alguien me dijera como, "Ey, es que es chévere". Claro, una educación más dirigida, porque bueno, sí, ellos estaban intentando como guiarlo a uno, pero Claro. no. Otra cosa es que también éramos, pues ahí en San Bartolomé éramos 4 cursos cada uno de 30 y pico, 40 chinos. Pues que se va a poder cada profesor a decirle, ven, siéntate aquí. No. Pues mira que me hiciste acordar, ¿puedo decir algo mío? Claro. Me hiciste acordar de el profesor de filosofía, yo era adorada para él. Yo nunca pensé que yo fuera como de la parte de filosofía, de sociología, de esas cosas. Y todos los profesores que tuve de esos, tanto en la universidad como en el colegio, me adoraban. Siempre era como, wow, o sea, siempre nos... Y yo nunca pensé que ese fuera mi lado. Y de una u otra forma lo que escogimos apuntaba muchísimo hacia la parte psicológica de las personas. Tal cual. Es verdad. Y sociología y todo. Ok. Pero mira, hasta ahora que lo estamos hablando, que Sí. di cuenta que sí había un bache. Sí, bueno, pues más o menos creo que ahí te conté un poco de lo que fue mi infancia, lo que fue mi adolescencia y más o menos de mis influencias, tanto familiares como externas, para lo que llegó a gustarme o a despertarme algún interés. Creo Ok. que Ahí estamos. Entonces, gracias. Nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a fusionar un poco cómo nos conocimos y cuál fue el punto en el que unimos nuestras vidas y que además, ya viendo los 2 capítulos, pueden haberse dado cuenta que tenemos muchas cosas parecidas desde niños, la cual nos estamos dando cuenta nosotros en este momento porque no habíamos hablado nunca, a pesar de ser tan buenos amigos, nunca hemos hablado de tantos detalles. así a fondo. Sí, no. Entonces, chévere haberlo compartido con ustedes entre nosotros mismos y nos vemos en el próximo capítulo para hablar de nuestra fusión. Chao, chao.